¿Por qué los japoneses no acumulan cosas innecesarias? Imagina que abres un armario y en lugar de una maraña de ropa, cajas y recuerdos sin uso, encuentras solo aquello que te sirve hoy. Una taza que te gusta, un suéter que te queda bien, una caja donde cada cosa tiene su lugar. Esa imagen, simple, silenciosa, respirable, no es solo estética, es una forma de entender el mundo. Y en Japón, esa forma tiene raíces profundas, prácticas cotidianas, experiencias colectivas y una sensibilidad hacia el espacio que se enseñan de generación en generación. Hoy vamos a explorar por qué, culturalmente, muchas personas en Japón tienden a desprenderse de lo innecesario y qué podemos aprender de ello, sin convertirlo en una norma única ni en una obligación moral. Abrir ese armario es el primer acto de una historia más amplia. No se trata únicamente de ordenar, sino de reconocer que el espacio vacío no es una falta, sino una posibilidad. Si te interesa cómo llevar esto a tu casa y hasta a tu teléfono, quédate. Las razones prácticas llegan primero porque la historia y el entorno físico lo exigieron. Japón es un país que históricamente ha vivido con la inestabilidad de terremotos, tsunamis e incendios. Esa fragilidad frente a lo material enseñó algo elemental. Las cosas pueden desaparecer o volverse peligrosas en un instante. Cuando la memoria colectiva incluye pérdidas súbitas, se desarrolla una relación utilitaria y prudente con los objetos. No es una indiferencia fría, es una habilidad práctica para reducir riesgos, moverse con rapidez y reconstruir con lo esencial. Guardar menos no es solo comodidad estética. Muchas veces fue una necesidad de supervivencia. Esa situación práctica se entrelaza con valores culturales que ponen el énfasis en la armonía con el entorno y en el respeto por el espacio propio y ajeno. En muchas casas japonesas, el espacio no se multiplica de forma ilimitada. Las estancias suelen ser más pequeñas que en otras culturas, y esa limitación corporaliza una lección. Cada cosa que ocupas desplaza algo importante, ya sea paso, luz o la posibilidad de respirar. Aprender a vivir bien en un espacio reducido favorece hábitos de selección y orden desde la niñez. No es que vivir en poco espacio haga más virtuoso a nadie, pero sí obliga a priorizar. A medida que estas ideas se sedimentaron, surgieron conceptos y prácticas que nombran esa sensibilidad con palabras precisas. Uno de ellos es ma, espacio, intervalo que permite respirar. No solo es vacío, sino el intervalo que da sentido a lo que lo rodea. Ma no es ausencia sin sentido, es el respiro entre dos notas musicales, el silencio que hace legible una frase. Cuando una habitación respira, las personas que la habitan también respiran mejor. Ma convierte la falta de objetos en posibilidad. Relacionado con eso está el dan-shari, rechazar lo innecesario, una práctica cotidiana que empuja a mirar, decidir y dejar ir. Dan-shari no es despojarse por moda, sino aprender a distinguir lo que suma de lo que resta. Existe también el concepto de usuji, limpieza ritual. Más allá del aseo físico, la limpieza se entiende como acto simbólico. Aclarar el entorno es también aclarar la mente. No es perfección obsesiva, es atención ritualizada. Y junto a estas prácticas aparece arigatai mono, cosas por las que sientes gratitud, una manera de reconocer el valor de un objeto antes de liberarlo. Agradeces a la taza que te sirvió muchos tés, la guardas en la memoria y la dejas partir sin remordimiento. Finalmente, dos ideas estéticas comportamentales, wabi-sabi y kintsugi. Wabi-sabi propone ver belleza en lo imperfecto y efímero. No todo tiene que ser nuevo y brillante para ser querido. Kintsugi, la técnica de reparar cerámica con oro, no disimula la rotura, la celebra. Una pieza reparada con kintsugi cuenta una historia de daño y cuidado. La cicatriz dorada es parte de su identidad. Estos modos de pensar cambian la relación con el objeto. No se trata solo de acumular por acumulación, ni de tirar por modernismo, sino de valorar, reparar y despedir con sentido. Pero ¿por qué esto no se convierte en un mandato? Porque en la práctica hay matices.
No todos los japoneses adoptan estas prácticas en la misma medida ni por las mismas razones. Es una sensibilidad cultural extendida, no una regla universal. Al mismo tiempo, su impacto psicológico y social sí puede observarse. Cuando el entorno está menos cargado, la atención se dispersa menos y la vida cotidiana gana una cualidad menos ansiosa. La acumulación, por el contrario, suele nacer de miedos muy humanos. Miedo al vacío, apego a versiones pasadas de uno mismo, la creencia de que las cosas compensan lo que falta por dentro. Pero soltar no es despojarse de la historia personal, es aprender a llevarla de forma más liviana. Permíteme contarte una historia concreta que ilustra este proceso sin romantizarlo ni universalizarlo, la de Thomas y Emi. Thomas llegó a Japón desde Occidente y se encontró con una tensión que no esperaba. El silencio en algunos espacios le incomodaba, la ausencia de objetos le parecía a veces casi hostil. Acostumbrado a casas repletas de recuerdos, fotos y objetos por si acaso, encontró en la sencillez de ciertos lugares una sensación nueva y al principio inquietante. En Tokio conoció a Emi, una profesora de caligrafía con una presencia tranquila. Ella no era una misionera del orden, simplemente vivía con pocas cosas y explicaba con sencillez por qué. En sus clases, antes de comenzar a trazar caracteres, Emi pedía que los alumnos ordenaran sus herramientas, la tinta, el pincel, el papel. No por perfeccionismo, sino porque el cuidado del material era una forma de atención. Antes de desechar un error en la caligrafía, Emi enseñaba a agradecer la lección que traía ese trazo torcido. Con el tiempo, Thomas empezó a aplicar esa actitud a su cuarto. Al elegir quedarse con una chaqueta, la miraba como quien saluda a alguien que le ha servido. Al decidir dejar una vieja libreta, trazaba una pequeña despedida mental. El gesto era simple, pero transformador. No estoy afirmando que esto haga milagros. Thomas no dejó de extrañar cosas, ni sus noches fueron mágicamente perfectas. Lo que cambió fue la calidad de su atención. Durmió un poco mejor, notó que las conversaciones con amigos eran menos interrumpidas por «voy a buscar algo» y pudo reencontrarse con deseos que estaban escondidos bajo el peso de lo acumulado. En otras palabras, no fue la ausencia de objetos lo que lo sanó, sino el espacio que esa ausencia abrió para otras cosas: descanso, concentración, tiempo para sí mismo. Esa es la lección que muchas de estas prácticas buscan cultivar: el vacío como posibilidad, no como castigo. Si te resulta familiar ese impulso de llenar el espacio para evitar sentir, no estás solo. Culturalmente, el gesto de conservar responde muchas veces a vulnerabilidades emocionales. Guardar puede ser un intento de controlar el pasado o protegerse contra la pérdida futura. Sin embargo, la acumulación tiene un costo tangible. La sobrecarga visual y física genera fatiga. Cada objeto demanda atención. Recordar dónde está, decidir si usarlo, mantenerlo. Incluso en lo digital esa lógica se replica. Las fotos que no miramos, las aplicaciones que nunca abrimos, los archivos que ocupan espacio en la nube se convierten en peso mental que interfiere con la capacidad de enfocarnos. Hablemos de ese paralelismo digital. En un mundo en que gran parte de lo que poseemos es intangible, las lecciones tradicionales de desapego siguen siendo aplicables. ¿Cuántas carpetas hemos creado por si acaso y luego olvidado? ¿Cuántas aplicaciones hemos instalado por una promesa de productividad y que ahora solo sirven para distraernos? Practicar Danshari en un teléfono puede ser tan liberador como hacerlo en un armario. Borrar fotos repetidas, vaciar descargas, dejar solo las aplicaciones que realmente usamos. Y antes de eliminar, aplicar la frase de Arigatai Mono. Reconocer la utilidad y la memoria asociada, agradecerla y dejarla ir sin culpa. La forma en que se enseñan estos hábitos también importa. En muchas familias japonesas, el orden y la responsabilidad se introducen desde la infancia de manera natural y respetuosa. Los niños aprenden a doblar, a limpiar, a cuidar los objetos como parte de la convivencia. No es una disciplina punitiva, sino una lección de respeto, por la casa, por los demás y por uno mismo. Enseñar a soltar desde pequeño no significa privar, sino mostrar que valerse de lo esencial es una habilidad para la vida. Cuando un niño aprende que un juguete se puede compartir, reparar o despedir con gratitud, está aprendiendo algo más que orden. Está aprendiendo a relacionarse con la pérdida y la posibilidad. Hay rituales simples que ayudan a darle sentido a ese proceso de soltar. Uno de ellos es agradecer antes de descartar. Tomar un objeto, recordar cuándo te acompañó, decir mentalmente gracias por lo que te dio y luego despedirlo.
Ese ritual, sencillo, humano, evita que el acto de tirar se convierta en algo agresivo hacia nosotros mismos. No es una obligación espiritual, es una práctica simbólica que reconfigura la experiencia emocional del desprendimiento. Otra práctica útil es limitar. Elegir 3 objetos hoy para regalar o donar. La regla de los 3 obliga a la prioridad y reduce la parálisis que provoca tener que decidir por todo a la vez. También es útil entender que reparar puede ser una alternativa al descarte. La estética de Kintsugi nos enseña que reparar, cuando es posible, refuerza el vínculo con las cosas y las historias que contienen. Arreglar un zapato, coser una prenda, pegar una taza rota con cuidado, no solo es sostenible, sino una forma de reconocer que lo imperfecto tiene valor. A veces, el impulso de acumular nace porque no hemos aprendido a mantener y reparar. La reparación devuelve sentido a lo que ya existe. Practicar estas ideas en la vida diaria no exige una transformación radical de la noche a la mañana. Pequeños hábitos suman. Un ejercicio práctico que puedes hacer ahora mismo es abrir un cajón cualquiera. Escoge un objeto que ya no uses y pregúntate, ¿por qué lo conservo? ¿Me protege de algo? ¿Me ata a una memoria que me impide seguir adelante? Si decides dejarlo ir, hazlo con una breve gratitud. Dile mentalmente gracias y suelta. Si lo decides conservar, ponlo en un lugar donde su presencia sea intencional y no un accidente. Este gesto, repetido con honestidad, cambia la conversación entre tú y tus cosas. En el ámbito de las relaciones, vivir con menos puede traducirse en más presencia. Cuando no estamos ocupados buscando algo, limpiando en exceso o manteniendo objetos para otros, tendemos a estar más disponibles para escuchar. Enseñar a los hijos a participar en el orden del hogar es además enseñarles que su tiempo y atención valen más que las posesiones. No se trata de imponer austeridad, sino de priorizar lo que construye vínculos sobre lo que los sustituye. Es importante recordar que estas prácticas no son recetas mágicas para la felicidad. No prometen eliminar la ansiedad ni reemplazar la terapia cuando ésta es necesaria. Lo que ofrecen es una paleta de herramientas, formas de relacionarse con lo material que pueden disminuir las tensiones cotidianas y abrir espacio para experiencias que importan. La crítica a la acumulación no debe transformarse en moralina. No se trata de juzgar a quien guarda, sino de entender las causas y ofrecer alternativas respetuosas. Volvamos a la idea del vacío como posibilidad. Cuando liberamos espacio, estamos creando un lugar para que algo nuevo ocurra. Una tarde tranquila, una conversación sin interrupciones, un proyecto guardado que vuelve a pedir atención. El espacio no vaciado se convierte en acumulación de oportunidades perdidas. Por eso muchas prácticas japonesas enfatizan no solo el tradicional orden, sino la calidad del ambiente, luz, silencio, objetos con intención. Si te preguntas cómo empezar sin sentir que renuncias a tu identidad, comienza por diferenciar entre lo que define quién eres hoy y lo que solo te ata a una versión pasada. Un objeto puede ser un ancla o una medalla. Si es una medalla, quizás se puede conservar en un lugar especial. Si es un ancla que impide moverse, tal vez es hora de soltarlo. No hay fórmulas fijas. El criterio es la intención. Guarda lo que te acompaña de forma activa. Deja ir lo que te pesa. Para cerrar, te propongo una pequeña rutina simbólica que combina varias ideas que hemos visto. Hoy, elige un cajón o una carpeta en tu teléfono. Ábrelo, mira con honestidad y elige 3 cosas para soltar. Antes de liberarlas, di en silencio, gracias por el servicio que te dieron. Si alguna se puede reparar, opta por arreglarla. Si otra puede regalarse, ponla en acción. Alguien más la usará. Si es digital, muévela a una carpeta de archivos antiguos que revises una vez al año o bórrala. No prometo milagros, pero sí un intento concreto de practicar la atención y la intención. La pregunta inicial, ¿por qué los japoneses no acumulan cosas innecesarias?, tiene entonces una respuesta que combina historia, entorno, valores culturales y prácticas personales. No es que exista una única explicación, ni que todo el país comparta exactamente los mismos hábitos. Es que, frente a la fragilidad material, surgió una sensibilidad hacia el espacio que se traduce en hábitos conscientes: cuidar, reparar, agradecer y soltar. Esa sensibilidad trabaja en la intersección entre lo práctico y lo poético. Comprender que un espacio despejado permite que la vida ocupe su lugar. Si esta idea te movió y quieres seguir explorándola, suscríbete y comparte este video con alguien que podría necesitar más espacio en su vida.
Practicar el desapego con respeto y sin presión es una forma de regalar aire a quienes nos rodean. Hoy abre un cajón, mañana tal vez una conversación. Y así, poco a poco, hacemos sitio para lo que verdaderamente importa.